¿Algún consejo para no dejarse atrapar por los falsos maestros o la falsa espiritualidad? Jamás renunciéis a vuestra voluntad por una creencia, sea esa una religión, una ideología política o filosófica, por muy elevada que parezca, porque si se os pide que renunciéis a vuestra voluntad, que renunciéis a vuestra libertad por ella, tened por seguro que no merece la pena. Analizad los mensajes, no idolatréis al mensajero. Si el mensaje no os convence, exponed vuestras dudas y exigid aclaraciones, y si seguís sin identificaros con dicho mensaje, entonces rechazadlo. No aceptéis nada por dogma de fe, que os exija creer sin comprender. Lo que no se interioriza por experiencia propia, por sentimiento, por comprensión, por análisis, sino que se hace como una imposición externa que no se comprende y solo se acata por un principio de autoridad, es decir, porque alguien supuestamente divino lo dice, no sirve para evolucionar ni para ser más feliz, porque el espíritu solo es feliz en libertad. Por tanto, nada de fe ciega ni de estamentos que controlan y manipulan la espiritualidad. Buscad las respuestas en vuestro interior, que es mucho más sabio de lo que creéis, porque tiene una conexión directa con vuestros propios guías espirituales, con la espiritualidad superior. Pues hay muchas religiones que consideran que el contacto con los espíritus es una cosa del demonio y que contactar con ellos es algo pernicioso y diabólico, ya que según estos la Biblia prohíbe este tipo de contactos, y si la Biblia es la palabra de Dios significa que el mismo Dios prohíbe esos contactos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es que aceptar que cada uno tiene su propia conexión con la espiritualidad superior, llamémosle Dios o guías espirituales, hace perder protagonismo y poder a las autoridades eclesiásticas, y entonces dejan de poder manejar la voluntad de los fieles a su antojo. Se contradicen a sí mismos, porque si ellos consideran que sus escritos sagrados son palabra de Dios, que han sido escritos por alguien inspirado por Dios, eso implica que han tenido algún contacto con el mundo espiritual de tipo mediúmnico, el mismo contacto que niegan a sus fieles y que reservan solo a los autores del pasado que escribieron aquello que ellos veneran. Jesús y otros profetas avanzados buscaron este contacto con la espiritualidad superior y fueron inspirados y ayudados en sus misiones por espíritus avanzados, y esto es un contacto con el mundo espiritual en toda regla, en el que el ser encarnado recibe el consejo y la ayuda de entidades espirituales desencarnadas. De manera que si se censura la mediumidad, también se deberá censurar al propio Jesús, ya que Jesús actuó como un medium muy potente, como transmisor de un mensaje del mundo espiritual a los humanos que vivieron en aquella época. Pero ellos dirían que Jesús era hijo de Dios y que era el propio Dios el que lo inspiraba y no un espíritu. ¿Cómo saben ellos si el que inspiró a un profeta que vivió hace más de 2000 años fue Dios, el Espíritu Santo o el mismísimo diablo? Si todo se ha de creer por fe ciega y no se admite el análisis de los mensajes. De hecho, si ahora encarnara un auténtico profeta del Antiguo Testamento, que fue autor de algunos de los escritos que ellos consideran palabra de Dios y que veneran tan profundamente, y escribiera nuevos mensajes espirituales que aclararan y ampliaran el trabajo hecho en otras vidas, poniéndoles en evidencia, al igual que lo hicieron con los profetas antiguos, con las autoridades religiosas de la antigüedad, esas mismas personas se reirían en su cara o harían ver que esa persona está loca, que está contactando con el demonio o algo parecido, sin ni siquiera permitir que se analizara la calidad del mensaje que ha recibido. Actuemos con sentido común. La calidad del mensaje es la única forma de conocer la capacidad del autor, porque ¿quién puede creer que alguien de la actualidad que promueva en sus mensajes la violencia, la guerra y el odio de unos seres humanos contra otros es un enviado de Dios? Pues si no lo admitimos de un contemporáneo nuestro, ¿por qué lo haríamos de admitir de un autor del pasado, por muy antiguo que éste sea? ¿Qué es lo que lo hace especial por ser tan antiguo? Entonces erijamos en dioses a los dinosaurios, a los tiburones o a las hormigas que aparecieron antes en este mundo que cualquiera de los escritores de la antigüedad. Si el mensaje de Jesús ha tenido tanto impacto en la humanidad, no fue porque lo hubiera dicho Jesús, sino por la grandeza del mensaje en sí mismo, que era la expresión del amor incondicional. Por los poderosos de este mundo, ante la imposibilidad de frenar su expansión y temiendo que ello acabaría con sus privilegios y abusos, se
apropiaron de la figura de Jesús, tomaron ese mensaje y lo adulteraron de tal manera que casi consiguen hacernos creer lo contrario de lo que el mensaje decía, poniendo en boca de Jesús lo que él nunca dijo, palabras que contradicen el propio mensaje original, el que ellos querían que hubiera dicho para mantener sus privilegios y su poder.